Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge García, perteneciente al grupo de accionados. En este caso se va a realizar la defensa de la acción de protección referente al doctor Marco Calderón Santa María, notario segundo del cantón Ambato. Como hechos del caso, debo señalar que el caso número 2731-25-EP, la cual fue convocada el 25 de julio de 2025, de la presente causa se origina por la acción de protección presentada por el señor Luis Fernando Pérez Briones por sus propios y personales derechos en contra de los señores el doctor Marco Calderón Santamaría, notario segundo del cantón Ambato, el párroco Paco Sevillano, la señora Fresia Valverde, en contra del Procurador General del Estado, en su persona de la máxima autoridad, el abogado Juan Carlos Larrea, en virtud de la providencia referida del 7 de julio de 2025 y con base a la sentencia 176-14-EP vertical 25, de modo que las partes procesales podrán pronunciarse sobre los argumentos de la acción de protección número 2731-25-EP. En mérito de lo anterior, señoría, actuó, sírvase constatar la comparecencia o ausencia de los sujetos procesales. Como sujetos procesales de la acción de protección se encuentran también los accionados del doctor Marco Calderón Santamaría, notario segundo del cantón Ambato, acompañado de su abogado defensor, el abogado Jorge García. Señor juez constitucional, debo señalar que todas las partes fueron legalmente notificados mediante providencia de fecha 7 de julio de 2025. En este caso interviene el abogado del accionado del doctor Marco Calderón Santamaría, notario segundo del cantón Ambato. Señor juez constitucional, señorita secretaria, partes accionantes, público en general, buenas tardes con todos. Para objeto de la grabación, soy el abogado Jorge Alejandro García Monroy con matrícula número 202-2022-69 de Foro de Abogados de la SUAY, representando en esta causa al doctor Marco Calderón Santamaría, notario segundo del cantón Ambato, en calidad de su abogado defensor. Una vez que hemos escuchado a la parte accionante, señor juez, es importante señalar que el doctor Calderón Santamaría, notario segundo del cantón Ambato, actuó de acuerdo a lo señalado en el artículo 27 y 28 de la ley notarial. Esto es, examinando la capacidad y la libertad de conocimiento de los otorgantes antes de redactar la escritura pública que se menciona en esta demanda de acción de protección. De igual manera, debo señalar que se respetó lo señalado en el artículo 45 de la ley notarial, en donde señala las nulidades y las sanciones, en las que menciona en su parte pertinente en el artículo 20, numeral 7, en donde se determinan las prohibiciones de los notarios, en donde se prohíbe autorizar escritura, señor juez, en lo que no se determine en cuanto a la cuantía del acto o contrato. Señor juez, dicho lo anterior, debo señalar que el día 2 de febrero de 2025, la señora Jimena Peña compareció por voluntad propia, presentó su documento de identidad. Fue escuchada, leída y explicada la escritura y aprobó su contenido, señor juez constitucional. Debo señalar también, la señora Jimena Peña firmó ante los testigos de nombre Juan José Córdoba Ledesma y la señora Berta Parra, vecinos de la señora Jimena Peña, mismos que constataron el pago por la cantidad de $3,000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor juez constitucional, debo recalcar la inexistencia de la vulneración de los derechos constitucionales, como señala en la demanda a la parte accionante, como lo es el derecho a la vida, a la seguridad jurídica, por cuanto el doctor notario Marco Calderón actúa estrictamente dentro de lo permitido y señalado en la ley notarial, tal como lo establece el artículo 226 de la Constitución, en donde señala que todos los funcionarios públicos tienen que cumplir y hacer solo lo que determina la ley.
Señor juez, no existe una vulneración a la seguridad jurídica en cuanto se respetó lo que determina la norma. Señor juez constitucional, debo recalcar que la sentencia número 5012-CEP-CC, en el caso número 18810-EP, señala claramente que la acción de protección no es una vía adecuada para revisar la legalidad de los actos jurídicos privados, ni para declarar la nulidad de contratos cuya validez debe ventilarse en sede civil, es decir, en la vía ordinaria, señor juez, en donde señala que la acción de protección no procede cuando existe otra vía adecuada y eficaz para resolver la controversia, es decir, que existe la vía ordinaria para reclamar dichos derechos, señor juez. Solicito que se declare la inexistencia de vulneración de los derechos constitucionales, en donde negamos que se haya vulnerado los derechos alegados, esto es, el derecho a la vida digna señalada en el artículo 66, numeral 2 de la Constitución, en cuanto no existe evidencia que vincule el acto notarial con la situación de indigencia de la señora antes mencionada. La situación posterior de la señora Peña no puede atribuirse ni causalmente ni jurídicamente, señor juez, tal como lo hemos señalado en nuestra contestación. El derecho a la seguridad jurídica, señor juez, señalada en el artículo 82. Todos los actos jurídicos se realizaron conforme a la ley, como lo había mencionado anteriormente, señor juez, y tampoco se vulneró el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación señalada en el artículo 11 de la Constitución, ya que en ningún momento se ha discriminado a la señora Peña. Su condición de edad o de salud no anulaba su capacidad civil, señor juez, tal como lo habíamos mencionado en las sentencias antes señaladas. De igual forma, señor juez, el doctor notario del Cantón Ambato se rigió estrictamente a lo señalado en el artículo 27 y 28 de la ley notarial, señor juez, en donde señala claramente, antes de redactar una escritura pública se debe examinar el notario primero la capacidad de los otorgantes, la libertad con que se procede, el conocimiento con el que se obliga y sobre todo que se hayan pagado los derechos fiscales y municipales. Señor juez, dicho esto, en ningún momento, señor juez, se ha constatado la incapacidad de la señora Peña, esto es decir, no consta prueba legal ni sentencia que se declare una interdicción o incapacidad de la señora Jimena Peña. Tampoco hubo un certificado médico sin dictamen judicial, lo cual no es suficiente para declarar el acto inválido, señor juez. El doctor, el notario, mi defendido, no tiene las facultades médicas para emitir dictámenes sobre la capacidad mental. Su rol es específicamente verificar la manifestación de la voluntad y libertad, tal como se lo había señalado anteriormente en el artículo 226 de la Constitución, en donde solo es permitido, señor juez, hacer lo que la ley le permite como empleado público. Por lo expuesto, señor juez constitucional, con fundamento en el principio de subsidiariedad y el principio de legalidad, la presunción de legalidad del acto notarial y la ausencia total de la vulneración de los derechos constitucionales, solicito a su autoridad que se declare improcedente y sin lugar la acción de protección presentada en este caso. De igual manera, que se determine que no existió vulneración de los derechos constitucionales por parte de mi defendido, el notario, el, el doctor notario, señor juez, tampoco del señor Paco Sevillano ni de la señora Fresia Valverde. Que se archive la presente causa y se absuelva de las acciones y responsabilidades. Como prueba a fojas 15 las cédulas, los comparecientes, el informe de la actuación del notario, el certificado de no existencia de declaración de interdicción, los testimonios de las personas que estuvieron presentes en la notaría y el testimonio del párroco y de la señora Fresia. Hasta aquí mi intervención.